Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción volvió a estar en un alto nivel en el episodio 68 de Erkai. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. ¿Cómo terminó el capítulo 67? Recordemos brevemente. Cuando Ryan se despierta en una hermosa mañana, sin poder ver a su hijo, vuelve a sentir curiosidad en su cuna. Pero esta vez, Miran llevó a Umut a la cocina. Allí esperan a Ryan. Cuando Ryan llega a la cocina, Miran está haciendo los preparativos para el picnic. Saldrán juntos de picnic. Cuando salen de la casa, se encuentran con Cian y Nasu. Vienen de hacer declaraciones desde la fiscalía. Azize también dio una declaración y los dejó. Nasu está muy incómodo con esta situación. Tiene miedo de que Azize busque algo. Arrestaron a Fusu. Andan piensa que Yaren no necesita quedarse en la mansión de Aslan Bey. Le pide a Cian que se lleve a su hija y venga. Azize vino a la visita de Fusu. Ella dice que ayudará a Azize Fu con diresis S con diresis N. Porque dice que Fusun quiere verlo en 4 brazos, no entre 4 paredes. Fusun dice que compraré tus favoritos hasta que te aburras. Yaren también se encuentra con Frat y Zeynep en la mansión. No le gusta Zeynep en absoluto. Planea romper la brecha entre Frat y Zeynep. Zeynep también quería llevar a Frat al bazar para no dejar a Frat y Yaren solos en la mansión. Frat aceptó y se fueron. Fusun se reunió con el abogado. Ordenó a sus hombres a través de un abogado que hicieran daño a Azize. Su objetivo era volver a matar a Miran. Miran llevó a Ryan al estudio fotográfico. Iban a tomarse una foto familiar. Se tomaron fotos frente a la tela que decía memoria de Miryat. Luego llegaron a la mansión. Así estaba haciendo preparativos en la mansión. Miran estaba haciendo preparativos para Ryan. Ryan fue a su habitación con su bebé. Miran lo siguió al interior de la habitación. Le prometió a Ryan que protegería al bebé. Dijo que podían irse de Miryat y vivir en otro mártir para proteger a su familia. Ryan se entristeció. Porque tenía sueños sobre esa mansión. No quería dejar esos sueños. Miran comprendió esta decisión. Por otro lado, Cian estaba paseando por la empresa. Se dirigió hacia el sitio de construcción de la empresa. Recordó los momentos en que hablaron con Azar y lo abrazaron ahí, y se emocionó. Luego entró en la empresa, recordando los recuerdos ahí también. Cuando vio a Frat Cian así, se molestó. Frat también llamó a Azize y Miran a la empresa. Dijo que se tomarían decisiones importantes para la empresa, pero Azize dijo que no podría venir. El objetivo de Azize era sacar a Fusun de prisión y matarlo. Después de que Yaren Fusun fue encarcelado en la mansión de Aslan Bey, se volvió más gruñón. Quería llevarse a Andan Yaren y llevarlo a la mansión Sadoglu. Yaren no aceptó esto. Andan estaba furioso con Yaren, pero Yaren tomó una decisión en serio. Zeynep llegó a la cocina cuando escuchó las voces. Había comprado un regalo para Yaren. Pensó que iba a dejar la mansión. Pero Yaren seguía hablando mal. Zeynep tomó la comida frente a Yaren, que estaba preparando comida para Frat, y la tiró a la basura. Yaren se volvió loco cuando vio esto. Actuó casi como un esquizofrénico. Y se reunieron para una reunión en la empresa. Miran, Cian y Nasu asistieron a la reunión. Frat informó a la gente de allí que decidió renunciar a la presidencia del consejo de administración de la empresa. En ese momento, el asistente de Azize, Mahmut, vino y trajo un sobre a Firat. Azize dejó todos sus derechos en la empresa a Miran. Nasu cuestionó la decisión de Azize de tomar tal decisión. Pensó que estaba planeando algo de nuevo. Miran consoló a Nasu diciéndole a Nasu que hablaría con Azize. Frat quería ver candidatos para el nuevo presidente. Miran nominó a Cian Sadoglu. Todos quedaron muy sorprendidos. Se llevó a cabo la votación y Cian se convirtió en el nuevo presidente del directorio de la empresa. Una vez terminada la votación, Miran dejó la empresa y se fue a Azize. Preguntó por qué había tomado esa decisión. Azize también dijo que quería llorar la muerte de Azar y se retiró. Era la mañana de su nuevo día en Miryat. Ryan estaba durmiendo. La esperanza se despertó con Miran. Ryan también se despertó de repente. Él estaba asustado. Miran se sintió mal por despertarlo. Cogió al bebé y salió. Se encontró con Ara en el patio. Charló con él. Ara estaba saliendo de la mansión ahora. Dijo que iría a Alemania. Advirtió a Miran sobre Fusun. Dijo que esa persona podría causar daño en cualquier caso. Miran estaba sola con su bebé en la habitación. Hizo que el bebé escuchara música clásica. Trató de cambiarle el pañal al bebé. Su propósito era hacer feliz a Ryan.
Fueron a la cocina a desayunar. En ese momento llegó un sonido musical desde el patio. Todos se sorprendieron y salieron. Su gracia había adornado el jardín. Su objetivo era sorprender a Sille y proponerle matrimonio. Sucedió que Miran deseaba con sus ideas y así aceptó la oferta. Yaren, por otro lado, había ido al obstetra. Él regresó a la mansión, pero estaba agotado. Vio a Zeynep en el balcón, todavía perseguía la traición. Zeynep, por otro lado, se hizo una prueba de embarazo y el resultado de la prueba fue positivo. Entonces ella estaba embarazada. Inmediatamente llamó a Ryan y le informó. Miran estaba buscando a Cice, pero no pudo alcanzarlo. Llevó a Cice al área del bosque donde mató al Caspio. Miran llegó al lugar donde le dijeron y empezó a buscar a Azize. Alil cambió de bando. Llegaron al lado de Azize de Fusun y le tendieron una trampa. Una vez más, como de costumbre, Miran creció y trató de evitar que Azize disparara a Fusun. Mientras Azize y Miran hablaban, Fusun apuntó con el arma a Miran y trató de dispararle. En ese momento, salvó a Miran disparando a Azize Fusun. El estado de Fusun es grave. Azize llegó a la tumba del Caspio. Puso el rosario que Nasu le dio a Aise sobre la tumba de Azar. Nasu se acercó a su lado. Cuando Miran llega a su casa, se encuentra con Cian. El hielo entre Cian y Miran se ha derretido por completo. Es de tarde. Le cuenta a Ryan lo que pasó en el columpio todo el día. Si su abuela sigue siendo santa, se mantendrá alejada de ellos. Zeynep le da la buena noticia a Frat. Frat se convierte en padre. Frat se sorprendió al principio y agradeció a su feliz esposa. Yaren escucha a la puerta de Firat y Zeynep. Se enoja cuando se entera de que será padre. Porque quiere separar a Zeynep de Frat y casarse con él. No podía aceptar esta situación. Fue a su habitación y lo echó a perder. Al escuchar esto, Frat y la gente de su casa corrieron a la habitación de Yaren. Yaren le dice a Frat que el obstáculo entre ellos ha sido eliminado. Yaren no es bueno. Umut construyó el muro de la memoria en la habitación de Azar. Mientras tanto, Miran dice que será circuncidado. Pero Ryan dice que como ella es más pequeña, te circuncidaron antes. Le vendan los ojos a Ryan y salen. Miran tiene una sorpresa. Compró un coche para Ryan. Ellos toman el auto para una prueba de manejo. Ryan conduce el coche. Cuando vuelven a casa, están Aza, Nasu y Azize. Aza le cuenta a Fusun lo que pasó. Fusun ya no podrá caminar, hablar y, lo más importante, ya no podrá dañar a nadie. Aza también se llevará a su madre. Dile adiós a todos. Todo el mundo está en una dulce prisa en la mansión de Umut. Se hicieron los preparativos, se decoró la mansión. Espero que el bebé sea circuncidado. Ryan estaba tratando de entender lo que sucedió. Y se estaban preparando comidas y postres. Miran compró un traje de circuncisión especial para el bebé. Se los mostró a Ryan. Frat también sorprendió a Zeynep y dijo que se mudarían a otra mansión y se librarían del flagelo de Yaren. También le dijeron a su madre Esma que dejaría en la mansión de Aslan Bey. Su madre estaba encantada con esta decisión. Habían decidido instalarse junto a Frat y Zeynep Esma. Coronaron esto con la noticia del bebé. Esma no sabía qué hacer con la felicidad. El médico había venido a la mansión de Miran e iba a circuncidar al bebé, pero Ryan no se sentía cómodo. Todos se reían de la dulce emoción de Ryan. Quería que los kirbes del bebé fueran Cian. Cian dijo que con gusto lo aceptaría. Ryan no podía mirar. El bebé ahora es un niño. Fusun no pudo reaccionar ante nada después de quedar paralizada. Seida le trajo comida. En ese momento, llegó Azize. Le quitó el plato de sopa a Seida. Llamó a Seida Nasu y le informó. Nasu se acercó a ellos de inmediato. Ryan le pidió a Miran que fuera con su abuelo. Azize estaba feliz de que Fusun estuviera necesitado. Hizo que Fusun bebiera agua. Dejó a Azize Fusun. También vinieron Nasu y Miran. Estaban enojados con Azize. Ahora querían que él pusiera fin a este negocio. Miran los dejó. Seida también quería venir con Miran. Miran también aceptó. Ryan dejó al bebé en la habitación y salió al patio para hacer su trabajo. Cuando entró en la habitación, vio a Yaren en la habitación. Yaren tenía al bebé en brazos. Ryan se enojó cuando lo vio. Le quitó al bebé y le pidió que saliera de la habitación. Yaren estaba muy enojada con Ryan. Salió de la habitación y se fue. Por otro lado, Cian y Andan también estaban sentados en la mansión. La elección de Miran de Cian como Kirby lo hizo muy feliz. Quería darle un reloj de bolsillo que compró su hermano Azar. Andan estaba muy feliz de escuchar esto. Andan también quería comprar un regalo para Yaren. Yaren se puso furioso cuando escuchó esto.
No quería darles regalos. Cuestionó el motivo de este comportamiento de Cian y Aren y descubrió la verdad. Pensó que se había convertido en esto porque habían encubierto los errores que había cometido. Era de noche y comenzó la ceremonia. Todos se habían reunido en la mansión. Todos estaban felices. Cian se sentía más como su tío y era consciente de su responsabilidad. Ryan trajo al bebé. Estaban vestidos con ropa de circuncisión. Miran le puso el cinturón de Dios del salario a Ryan. Nasu prometió vestir a 100 niños porque estaba circuncidada. Todos se turnaron para dar su regalo. Mahfouz había terminado la renovación de la fundación y trajo su foto. Lo dio como regalo por la circuncisión. Cian dio su regalo. Todos se sorprendieron. Daría la hora que el Caspian lo hubiera comprado. Comenzó a contar el recuerdo de esa hora. Todos estaban muy emocionados mientras lo escuchaban. Afife había pasado la escritura de la mansión Aslan Bey sobre el bebé. Y Aren los estaba mirando desde lejos. Se preguntó qué regalo estaría dando Afife y llamó a Seida. Trató de obtener información de él. Esma también anunció a la gente de allí que sería abuela. Todos estaban muy felices. Felicitaron a Firat y Zeynep y toda la familia les tomó una foto. Y Aren atrapó a Seida y supo por él que el anfitrión fue un regalo para el bebé. No sabía qué estaba haciendo con su ira. Cogió una pistola y se dirigió a la mansión de Miran. Apuntó con el arma a Ryan. Dijo que quería matarlo. Todos estaban nerviosos. Le disparó a Cian mientras persuadía a Cian y Aren. Mientras tanto, la policía llegó a la mansión. Arrestaron a Aren por el asesinato de Harun. Nuestra serie terminó con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video. Nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.